Vamos a ver que quede bien, ahí está, ¿verdad? Entonces vamos a presentar el esquema. El símbolo, el taxi es que sería empacada. En este caso estamos repasando deshumidificación, ¿verdad? Entonces, a ver, alguien que me haga favor de, a ver, Orlando, ¿quién fue, no? El que al que le pregunté que me dijo que todo era duda. No fuiste tú, ¿verdad, Orlando? ¿Quién fue? No, sí, yo fui, profe. De hecho, mi duda es Es todo. con respecto a la temperatura de rocío. Bueno, esa lo veremos nuevamente, pero lo que dijimos es que la temperatura de rocío me recuerda a un experimento, vamos a decir, que tenía yo un espejo y en el espejo estaba colocado un termómetro y se le agregaba, bueno, se trataba de que recibiera un spray y que de alguna manera se vaporizara es más, ¿para qué yo lo voy a diseñar? Le vamos a pedir a Orlando para que que como tarea nos diseñe un experimento en el que tengamos un termómetro y un espejo y de alguna manera le agregáramos alguna sustancia. Creo que fue Ugalde, pero ahorita está entrando otra vez. ¿Tú fuiste Ugalde el que dijo a todo? No. Bueno, entonces, a ver, vamos a describir el experimento, Orlando. Sería un espejo que tiene un termómetro, a lo mejor en la parte de atrás, en la parte de adelante, y que se bajara la temperatura del espejo de alguna manera. O sea, le podríamos, digamos, hacer un ejercicio como el que se hace con las personas que se desmayan, que se les pone alcohol para que se vaporice. De cualquier manera, cualquier líquido que se ponga sobre una pared, cuando se vaporiza, consume el calor latente y obviamente se enfría. Pero en este caso, ese fenómeno se aprovecharía para poner al espejo, a lo mejor se lo pones por detrás, y el termómetro está marcando, está instalado de tal manera que esté recargado sobre el vidrio. Por detrás le puedes agregar una sustancia como sería el alcohol, que se vaporiza así como al cuerpo. Cuando alguien se desmaya, se le pone, dice, pues ponle alcohol para que se reviva, ¿no? Y entonces, cuando se revive es que se le pone, o cuando le da mucha temperatura, se le pone agua y esta se vaporiza para que se enfríe. Digamos, ese fenómeno de que la fase líquida se vaporiza y consume el calor latente y en consecuencia que baja la temperatura. Ya ven que hicimos un cálculo aquí con los valores numéricos y por cada 5 mililitros pues se bajaba la temperatura 5 grados. Entonces, bueno, el experimento consistiría, Orlando, en que yo colocara entonces un termómetro sobre una pared, un vidrio, y que yo bajara la temperatura colocándole en la pared del vidrio algo que se vaporice y que en consecuencia se enfríe, y que la temperatura en que se empaña el vidrio, esa es la temperatura de rocío. Inclusive, profe, eso se podría hacer, por decir, con una ventana también, ¿no? Ahorita aprovechando el clima.
que ahorita hace calor, pero como eso de las 5 o 6 de la tarde, como baja la temperatura y adentro hace más calor que afuera, se empaña. Justamente el experimento consistiría en que tú estuviera bajo tu dominio el fenómeno y que tuvieras un espejito y se percibe perfectamente, se puede observar cómo se empaña, pero tú vas a forzar a que la parte de atrás tú le pones un líquido que se esté vaporizando para que baje su temperatura y tú detectas la temperatura a la cual se empaña y esa sería la temperatura de rocío. Mm. Físicamente, y el experimento te vamos a encargar que lo trates de hacer ahí en tu casa, que busques un medio y que lo puedas hacer y que pues nos digas, ya lo pude hacer. Esa sería una tarea que te encomendaría y que nos compartas que tuviste éxito. Ok. Y esa temperatura que tú estás midiendo sería la temperatura de rocío a la hora en que estás trabajando. Y tú lo que podrías hacer es acudir al servicio meteorológico, o sea, consultas y ves cuál es la humedad relativa o la humedad que tiene el aire, la traduces a humedad absoluta y con esa humedad absoluta y la presión a la que nos encontramos aquí en la Ciudad de México, que es alrededor de 580 milímetros de mercurio, entonces tú detectas justamente el momento en que se satura el aire y verías que esa temperatura debe coincidir con la que mediste. Mm. Sí quedó claro, ¿no? Que, bueno, Sí. de alguna manera lo que en los días anteriores dijimos era que tenías tu gráfica de humedad así, ya contra temperatura, y que la desaturación sería esta, y la pondrías, por ejemplo, a 578 milímetros de mercurio, o la capta psicométrica, ¿no? Que este es 100%. Ujú. Y luego hay otra línea que es 90, etcétera, ¿no? Pero el valor que tú estás detectando aquí con la temperatura que tú registras, por ejemplo, que consultas en el servicio meteorológico, esta es la temperatura que va a dar ¿cómo se llama? El meteorológico, ¿no? Entonces, te va a decir este dato, te va a decir la temperatura. O sea, lo voy a poner con rojo el dato que vas a saber del servicio meteorológico, ¿no? Profe, ¿cree poder poner su cámara un poquito más a la derecha para que se pueda ver la gráfica? O A bueno, ver, a ver. Así ya se vio, ¿verdad? un poquito más, maestro, un poquito más a la derecha. Así. No, a su lado contrario. Bueno, a su lado izquierdo sería para usted. Aquí en la pantalla que yo tengo sí se ve, no sé los demás. Sí, profe, yo también la veía bien. Sí, sí se ve. Ahí, ¿ustedes lo alcanzan a ver ahí bien toda? Sí, Sí. Bueno, es que la estoy manejando de tal manera que yo lo que vea es supuestamente lo que deben de ver todos. Por eso pregunto Sí. en general y al parecer si todos lo ven bien, pero tú no. fija al ¿Cuál, maestro a ver si así. ¿Cuál sería el problema, Jesús, que tiene tu compañero? Sí, de hecho tengo fijado al profesor y no alcanzo a ver, y sí lo tengo en mi celular, no alcanzo a ver toda ¿cómo se llama? La pantalla. Lo tienes No, que o sea, ponerlo en horizontal. yo lo que buscaba era ver nada más la gráfica que ahorita está poniendo el profesor. Tienes que poner tu teléfono en horizontal. No sé si lo tienes en vertical. A ver. Ah, mira, perfecto. Sí, Ok. ya
lo alcanzo a ver así como tú mencionas, compañera. Ya lo alcanzo a ver. Ok, bueno, Ok, gracias. qué bueno, ¿verdad? Siempre aprendemos algo. Entonces, decía yo que del Servicio Meteorológico Nacional encuentras tú el dato de la humedad. Este sería el dato. Y esta sería la temperatura. Tú registras estos dos valores. Y entonces, con base en ello, tú calculas la YA, o sea, esta sería la humedad absoluta. Aquí el servicio meteorológico, estoy diciendo que te lo da en rojo, ¿no? Te da la temperatura y te da la humedad relativa. Usualmente esos son los datos que da el servicio meteorológico. Entonces, con eso ya tendrías aquí localizada, y con base en ello, aquí en colores, yo diría que tú en consecuencia puedes obtener, aquí con verde estoy presentando lo que ya podrías calcular, y lo que ya podrías calcular es la humedad absoluta. Entonces, la humedad absoluta no va a variar cuando digo el experimento de que pones un espejo y tú fuerzas a que se enfríe el espejo. Entonces, el hecho de que se enfríe el espejo quiere decir que tu humedad es constante y la temperatura va disminuyendo, y tú lo que vas a hacer es, cuando se empaña, vas a leer el valor de la temperatura de rocío cuando se ha saturado totalmente el aire atmosférico. Y esta temperatura se llama la temperatura de rocío, que es en el momento en que se empaña el espejo, que es la temperatura de saturación, o sea, en el momento en que se empezaría a condensar el vapor de agua, y en ese momento empieza a disminuir la humedad automáticamente, porque si se condensa, pues disminuye la humedad, y entonces al disminuir la humedad, pues ya estás en otro asunto. Ya no sería la temperatura de rocío. Si permanece constante, entonces pasas a otro punto, y ya la humedad es diferente, y ya después, durante el día, entonces ya vas para el sentido contrario. ¿Sí, Orlando? Sí, profe. O sea que la temperatura de rocío simplemente es que a las 3 de la tarde la humedad relativa es del 40, 50 o 60%, pero en la madrugada, como va disminuyendo la temperatura, llega el momento en que se satura el aire, y la humedad, en lugar de representar el 30% o el 50 o el 60%, que era a las 3 de la tarde, a las 4 de la mañana es del 100%, en ese momento se condensa, y por esa razón sería la temperatura de rocío. Y ese fenómeno lo puedes acelerar si tú lo que haces es reducir la temperatura y ves que en el espejo se forma se empaña, quiere decir que se empieza a condensar en esa zona cercana, en ese microcosmos que creaste. Al hacer el experimento, allí justamente lees la temperatura de rocío, porque tienes un termómetro que está midiendo. Lo único que haces es bajar la temperatura del espejo, de manera artificial, que sería poniéndole alcohol o tetracloruro de carbono, hay una sustancia que se vaporice y que en consecuencia enfríe la pared del espejo. Ese experimento sería como ideal para que hicieras este fenómeno y lo tuvieras ahí digamos, a la mano. Okay. Ok. Entonces, a ver, entonces estamos buscando presentar los datos de este problema, ¿ok? Entonces, esto sería la temperatura de rocío. Con la temperatura de rocío, bueno, no. Se requiere diseñar una torre deshumidificadora para una industria química. O sea, la voy a diseñar. Se localiza en una zona que la presión atmosférica promedio es 650, entonces yo anotaría ahí presión de operación 650, eligiéndose como alimentación de aire húmedo por tiro inducido
y empacarse con tablillas de madera. Entonces esos datos, ¿cómo los registro? Primero pongo tiro inducido, nada más lo único que dijimos es que representaría que pusiéramos aquí un simbolito, un ochito acostado, y ya sabemos que es tiro inducido. También lo que dijimos es, en este caso, la presión de operación 650 milímetros de mercurio. Entonces, no, simplemente la registramos. Esas serían como las bases en las que se haría el cálculo. El aire entraría con un caudal. El aire entraría es por abajo o por arriba. ¿Por dónde entra el aire? Por abajo. Obviamente, ¿verdad? No, es por razones físicas, digamos, la fase líquida por arriba cae por gravedad. Fíjate, aquí puse la flecha para arriba. No me dijeron nada, ¿eh? Me dejan que me equivoque sin problema. Yo adrede me equivoco y ustedes no me dicen nada. Entonces aquí se descarga. Bueno. Entonces, GB1 sería la variable, ¿o cuál sería? GB2 o cómo. A ver, Esmeralda. ¿Qué variable sería 1200 pies cúbicos por minuto a condiciones estándar? Sería el GB1. GB1 y le pondríamos una arroba, 70 Fahrenheit y una atmósfera, y sería 1200 pies cúbicos por minuto. Y luego dice la unidad relativa, 65%. Entonces le ponemos Phi 1.65. Temperatura de bulbo seco, 52 grados Celsius. También se la ponemos ahí. Debiendo salir con una temperatura de bulbo húmedo de 35 grados Celsius. Entonces sería TW2. A ver, díganme, por favor, todas esas variables de este GB1 a 70 Fahrenheit y una atmósfera. ¿Cuánto? Orlando. 1200 pies cúbicos por minuto. 1200 pies cúbicos por minuto. Lo pongo en español, ¿verdad? Pero y luego, ¿qué otro dato viene? Nos daban una TG1 de 52 grados centígrados. Celsius. Y una temperatura, ¿qué más? Y una humedad relativa del 65%. Humedad relativa 65%. ¿Qué más? Nos daba que era el 60% más del... A ver, ahorita se lo leo exactamente. Se alimentará un caudal del 60% mayor al flujo del mínimo. O sea, LM igual a 1.6 de LA mínimo. O sea, como es, en este caso sería deshumidificación. Eso es lo primero que tenemos que identificar, ¿verdad? El aire entra húmedo y caliente, y entonces sería GS. Esta es la fase protagonista. Entonces aquí sería HG1 menos HG2. Desde luego la podemos deducir desde que lo que entra igual a lo que sale. Este es el calor que se intercambia para la fase gaseosa, y sería LA por CPA, L, promedio, sería TL1 menos TL2, o sea, como que de alguna manera sé que es 1 menos 2, no, de alguna manera ya sé que como entra aquí, me fijo yo en la fase que es dominante, bueno, no, la razón de ser del equipo es un deshumidificador, entonces automáticamente todo empieza ahí, y la fase contraria es la que se maneja para que se incremente, por ejemplo, a la descarga. En este caso sería la fase líquida a la salida. Ahí es donde está lo que sería TL1 máxima, menos TL2. O sea,
Y cuando hablamos de enfriamiento, sucede al revés, es como una manera, pues sí, de trabajar, ¿verdad? Entonces aquí me falló, sería LAM mínima, CPA, LM, TL1 máxima, menos TL2. Ok. Entonces aquí la fase líquida que se va a usar, necesitamos que... ¿Qué sigue de datos? Por favor, ¿me lo lees? Sí, Orlando. Sí, profe. A ver, Me decía, bueno, el problema decía que se dice, alimentaría con un caudal del 60% mayor al flujo de mínimo necesario, que es lo que le había comentado, que era LAM igual a 1.6 de LA mínimo. LAM 1.6 de LA. Aquí podríamos poner LA2, ¿verdad? Pero ya sabemos que ponemos la mínima, siempre, en este caso, para deshumidificación. Si fuera enfriamiento, sería GS mínima. Y GS de operación. Entonces, va a ser, en este caso, se diseña y nos dan el 60% de exceso que trabaje respecto al mínimo. Ok, ¿qué más? Luego dice que una temperatura de 15 grados centígrados debajo de la temperatura de rocío del aire que se alimenta. Otra vez. Otra vez. Dice una temperatura de 15 grados centígrados por debajo de la Celsius. temperatura de rocío del aire que se alimenta. O sea, ¿se refiere a la temperatura de salida de quién? ¿O de qué a qué temperatura? Del agua fría que se alimenta. Se habría siendo TL2. Ese es el dato. Ujú. Sería, este ya lo habíamos visto, ¿no? Sí, ya lo habíamos planteado el jueves. TL2 sería TL1, no, TG1, ¿verdad? Sí, TG1 menos TR, ¿no? O bueno, TDP. TDP. TDP, porque dijimos que íbamos a poner la variable en inglés, ¿no? O sea, con la nomenclatura que viene usualmente en los libros. En inglés, los sajones. Entonces, la DP es en inglés dew point, que sería el punto de rocío. Entonces, la temperatura a la que se alimenta la fase que va a condensar, digamos, o a separar la humedad que tiene el aire, que la quiero reducir. O sea, porque yo lo que quiero de este aire, el objetivo del equipo es reducir esta humedad. Porque seguramente, bueno, no es el caso, pero las aplicaciones y el criterio es el por qué, ¿verdad? Es que el aire puede traer nitrógeno y pues no vale la pena estar tirando el nitrógeno. O sea, queremos separar un metanol o queremos separar un secbutanol del nitrógeno, del CO2. O sea, la mezcla gaseosa tiene un componente que yo deseo separar o condensar por contacto directo, que es la otra manera de definir la deshumidificación. Entonces, esa es la razón de que exista la separación basada en que la temperatura a la que se alimente el líquido esté por debajo de la de rocío del aire que se alimenta, porque si no está por debajo, pues entonces, bueno, la hacemos, ¿verdad? O sea que esto lo podemos visualizar y sería un trabajo que ustedes les dejo de tarea, que perciban en la gráfica justamente que la temperatura a la que se alimente sería
TL2 justamente sea por debajo de la temperatura de rocío. Esto se puede ver en el diagrama, ¿no? En el diagrama, la saturación, y aquí tendría yo HG1 y HG2. Y entonces aquí, esta sería TL1. Aquí sería cuestión de, a ver, Verdiguel, trata de localizarlo. ¿Dónde estaría TDP1? Y se trata de que la temperatura de alimentación del agua fría sea menor que la temperatura de rocío del aire que se alimenta. Entonces, la temperatura de rocío del aire que se alimenta está involucrado con HG1, de tal manera que esta sería TL1 máxima. Y esta sería TL1. Entonces, aquí HG2 estaría por acá, ¿no? Aquí. TL2, HG2. Y esta, ¿cuál sería la temperatura de rocío que nosotros tendríamos aquí? Ahora que la calculemos, les voy a pedir de tarea, ¿verdad? Tarea, localizar TDP 1. Bueno, inclusive este no está resuelto, ¿verdad? Pero hay que localizarlo ahí, y ahorita que lo estamos trabajando, vamos a poner los números. Entonces a lo mejor eso nos lo ponemos como meta en este ejercicio, y el día de hoy espero que traigan la gráfica de 650 milímetros de mercurio. Si la traen, si no la construyen. Por ahí Jesús ya tenía los datos para que la construyeran. Profesor, Sí. para el examen también tenemos que construir alguno, ¿nos la va a proporcionar usted? Sí, el trabajo normal, tradicional, o sea, que lo que se ha llevado a cabo por muchos años, es que siempre los alumnos construyen con una tabla de datos que se proporciona la gráfica, o sea, eligen el intervalo de temperaturas a los que van a construir la gráfica y la trazan. Está considerado donde el tiempo del examen, digamos. He estado ya trabajando en ello y les voy a dar 90 minutos para hacer el examen, y les voy a dejar 30 minutos para que suban todo lo que hayan hecho, o sea que en total ocupen 2 horas máximo, y cualquiera que ese es el tiempo que estamos manejando para estos exámenes en línea. O sea, sí deben de construirlo y deben de practicarlo. Entonces, en este caso, sería recomendable que ahorita lo hiciéramos. ¿A mano, profesor? ¿Mande? ¿A mano? ¿A mano? Sí. Sí, esa es la idea. Esa es la idea, que fuera a mano. También sería cuestión de que lo meditáramos si yo les doy los datos, porque tendrían que subirlos a la hoja de Excel, ¿no? Y que ahí lo construyeran, pero necesitarían dominar. Yo no les voy a poder exigir eso. O sea, si no me lo entregan así, pues no. O que ya trajeran un programa y que nada más le proporcionaran los datos, ¿verdad? Para que lo construyeran, no sé. No lo he meditado. Yo creo que sería mejor que nos proporcione la tabla, profe.
Sí, yo les proporcionaba la tabla de datos, pero que ustedes lo construyeran. Y les doy todos lo que viene en las tablas que vienen en los otros exámenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la página 33 viene una de temperatura, volumen específico, presión de vapor componente puro, el calor latente, la humedad absoluta y la entalpía, que corresponde a ese valor y que sería la desaturación a esa temperatura. Entonces, en este caso se grafica, se tiene esa entalpía contra temperatura. Esa sería la gráfica que se construye. Y ahí se localiza la línea de operación, etcétera. Eso sí se debe de hacer para fines del examen. Entonces, ok. Entonces, esto lo vamos a procurar. Sí tenemos por ahí ya, Jesús tiene ya elaborado eso. Sí, ¿verdad? ¿No lo puedes describir cómo lo construiste? Ahora, lo que vamos a hacer es que en su momento vamos a utilizarlo. Ahorita vamos a trabajar en concluir los valores para que veamos qué es lo que vamos a hacer finalmente. Ajá. Ajá. Ah, ok. Y testada, digamos que sería la humedad absoluta. Sí, ok. Ah, sí, o sea que queda general, digamos.
Bueno, sería la mecánica que requiere que utilicen el Excel, ¿no? Para hacer el cálculo, pero también hay que construir la gráfica, ¿no? Ya con el paquete de datos. Entonces, Pero para el examen, ¿sí tendríamos que hacerlo a mano o lo podemos hacer por Excel? pues yo, digamos, siempre lo hemos hecho a mano. Entonces, déjame acabarlo de pensar si lo dejo que lo hagan en Excel, pero pueden hacerla de una manera o de otra, ¿verdad? Desde luego, si ya lo tienen en Excel y nada más le cambias un solo valor, pues vas a ser feliz de esa manera, ¿no? El criterio va a ser que definas tus intervalos y que tu gráfica te pueda servir realmente, porque si vas a tener que trazar lo que tengas que trazar en esa gráfica. Me refiero a que si yo tengo que calcular, bueno, en este caso TL1 máxima, no queda duda que sería HG1, ¿no? Pero digamos, cada caso, en este caso se hace una interpolación gráfica, cuando ya construyes la gráfica y tú lees el valor. Y nosotros vamos a usar la gráfica para final del curso, para hacer lo que se le llama el método de Mickley, para calcular el perfil de temperaturas dentro de la fase gaseosa, dentro de la columna de enfriamiento o de subnidificación. Y ese método de Mickley se construye en esta gráfica. Pero físicamente es más fácil, porque sí es complejo. O sea, hay que tener la gráfica disponible para trazar el método de Mickley. Y hacerlo con el Excel sí requiere ya de más conocimiento, ¿no? Y eso lo van a requerir para el final. Entonces, o sea, ahí están ustedes. Yo definitivamente pues no le dedicaría tiempo a manejarlo en el Excel. Me enfocaría yo a la parte conceptual de la última parte del curso, cómo se traza, cómo debería de ser. Si ustedes lo hacen en Excel, pues ya sería cuestión de que ustedes lo hicieran, pero yo lo que voy a hacer es para que construyan su gráfica y en él construyan y obtengan ese perfil de temperaturas de la fase gaseosa. Y se hace gráficamente. Entonces, Profe, sí. una pregunta. Entonces, para fines prácticos, usted nos va a proporcionar, a final de cuentas, la tabla de datos para que nosotros podamos construir la gráfica a mano, en teoría. Sí. Ok. Gracias. Ándale. Sí, ese sería el resumen. Entonces, y sí deberían de tener en este momento la gráfica para que físicamente la identifiquen y cómo se construye. Eso es importante. Lo trabajen. En este caso de deshumidificación TL1 máxima, pues sí, va a ser el valor de equilibrio con HG1. Entonces lo pueden interpolar numéricamente entre dos valores sucesivos y ya podrían obtener TL1 máxima, o bien simplemente de la gráfica lo obtienen, pero es en este caso con HG1. Bueno, entonces hasta aquí ya quedó. A ver, entonces, ¿qué parte fue la que no quedó? Las preguntas. Profe, ¿cómo quedaría planteada el tercer inciso que dice % de reducción de la humedad contenida en el aire alimentado que se logra en la torre? Es así, la lógica que te dice que tú dividas que entre qué. O sea, la pregunta te dice que tienes que hacer. A ver, repítela, por favor. Dice... ¿Por ciento de reducción de la humedad contenida en el aire alimentado que se logra en la torre.
Ok, entonces, ¿cuál sería la división que tendrías que hacer y multiplicarlas por 100? Yo Tienes que pondría... comparar. Ay. Ujú. ¿Qué? ¿Tienes que comparar qué? ¿Contra qué? Yo pondría lo transferido entre lo alimentado, ¿no? Que sería GA1, pero no sé si sea GA1 o GBA1. No, es la humedad. Mm, A ver, ¿cómo? No entiendo. ¿Me explica, porfa? Mira, dice que justamente calcules el porciento de reducción de la humedad del aire que se alimenta. Entonces, la cantidad de humedad se llamaría, que entra con el aire, sería ¿qué variable? GA1. GA1 testada, ¿no? De acuerdo que lo hacemos todo en masa. Sí. Esa es GA1 testada. Esa es la que lleva. Y la que se reduce, ¿cuál sería? La diferencia entre cómo entra y cómo sale. Lo transferido, ¿no? Exacto. Entonces tú calcularías TA testada como GS por GA1 menos GA2, todo en masa. Entonces lo que tú vas a dividir es TA testada entre GA1 testada. Ah, ok. Está bien, gracias. Sería la cantidad expresada en porcentaje, ¿no? De la humedad que se elimina o que se condensa, que se extrae. Tú calcularías la cantidad si por ejemplo lo que hemos puesto como un ejemplo, ¿no? Si fuera el metanol o fuera el cebutanol o cualquier otro vapor orgánico que va en ese aire, normalmente sale de un secador, ¿no? O thinner que se libera cuando tú secas un barniz o una pintura. Lo recomendable no es que los seques con aire, sobre todo cuando son cantidades importantes, ¿no? Cuando no son, pues nada más contaminas el medio ambiente y pues total todos los morimos, pero no se sabe por qué. Pero lo que tú podrías cuantificar es la cantidad de thinner que se recuperaría si no arrojas directamente ese aire a la atmósfera, ¿no? Entonces tú meterías un thinner a menos 10 o menos 20 grados Celsius y ese aire lo pasarías y se limpiaría. Esa es la manera de eliminar. O por ejemplo un tricloro etileno. No, ese ya no, creo que no se usa ya para lavar, pero todos los gases que son de las tintorerías que hacen lavado con un disolvente, inclusive alguien se acerca ahí a alguna tintorería que lave la ropa, ¿verdad? Y preguntan cuántos barriles o sea de esos de 200 litros consumen, y eso exactamente se lanza a la atmósfera, ¿no? Cada una de las tintorerías que trabaja eso. Y podrían tener a lo mejor un dispositivo para recuperar esa cantidad de disolvente que se utiliza para lavar la ropa, en lugar de que se envía a la atmósfera. ¿Qué te parece? Está bien, perfecto. Interesante, ¿verdad? Pero pues sí, eso es contaminación. En este caso, lo que tenemos es justamente tú podrías calcular la cantidad que se eliminaría en lugar de la que va originalmente. Si tú no pasas por esta torre, ¿cuánto se va directamente? Y ¿qué es lo que reducirías de manera notable sería? Pero ahora sí que todo el mundo, hasta que no ve que ya está muriendo, entonces reacciona. A ver, entonces de nuevo, voy a calcular la temperatura. Esto ya lo habíamos hecho, ¿no? La temperatura de la descarga TL2 y calculamos TDP1. ¿Cómo fue que lo hicimos? A ver, descríbenoslo.
Alguien que nos haga favor, Mauricio, a ver. Mauricio Moreno. Sí. Pues primero empezamos con el balance. Pero ya habíamos hecho algún cálculo o haya alguna cosa que no haya quedado manejada. Sí, sí, ya habíamos obtenido la Tele2, nos había dado de 28.5. Ok. Y para ello habíamos, con la humedad absoluta, con la humedad relativa y su definición, habíamos despejado la presión parcial. Ujú. Y con la presión parcial 1 habíamos calculado la La- humedad absoluta. Y con Y1 habíamos calculado, o sea, ese cálculo Sí, ya lo habíamos hecho, ¿verdad? O sea, sí. con esta habíamos calculado Y1. Bueno, primero habíamos calculado PA1, y luego con esto Y1, y con esto HG1, y Y luego de eso TL2. con esto, ¿con qué calculamos TDP1? Con esto, ¿no? Ujú. En tablas, profe, con la presión parcial. Con esa humedad, con Y1, haciendo obviamente la equivalencia con PA1 igual a PA de saturación a TDP. Eso fue lo que hicimos. Y con esto, esta fue la incógnita, TDP. Interpretamos que esa presión parcial que se... pues ya directamente, ¿verdad? De aquí directamente, fue que nosotros obtuvimos. ¿Sí, Verdigel? Orlando. Y esa parte yo ya la tengo, profe. Sí, eso sí, sí lo tengo bien. También Ok, de ahí con esos datos de allí pude calcular también GS. Con el valor de GB1 calculo G y luego GS. Pero exacto. yo ya donde me atoré fue en lo de la temperatura de rocío. Inclusive ahorita estoy haciendo la gráfica en papel milimétrico. Bueno, aquí la temperatura de rocío, a ver, alguien que se la quiera explicar, que ya la haya entendido, a lo mejor con eso ya quedó resuelto. Stephanie Yo Ferreira, entendí, ¿quién entendió? A ver, ¿quién dijo yo? Ya, yo, el que haya entendido. bueno, lo que yo entendí fue que vas a sacar para determinar con el valor de la humedad relativa que te dan de 0.65, tienes que, te dan una temperatura de TG1 de 52 grados Celsius. Y con esa temperatura entras a tablas de propiedades del agua y determinas la presión de saturación. Entonces, una vez ya tienes el valor de la humedad absoluta, Pero 1, también directamente ya tienes PA1, ajá, ¿no? bueno, sí. Y Y ya, directamente para despejar el valor de la humedad absoluta tienes PA1. Y pero con no, este perdón, valor de la presión absoluta, ajá, bueno, sí, te aquí, regresas de nuevo a tablas exacto. y determinas Yo iteré para que me saliera el valor exacto, Ya pero luego hice. yo me atoré con otra cosa, profesor. Bueno, ya tengo Yo, TDP1, y con ella tendría TL2, ¿no? Ok. Entonces, ya quedó que yo tengo HG1 con la humedad absoluta
Y con TA1 ya tengo TDP1. Profesor. Sí, dime. Bueno, la clase pasada dijo que H a TW2 era igual a HG2, pero eso no me quedó muy claro. O sea, no sé. H, ¿qué, perdón? O sea, TW2. H a TW2 era igual a HG2. A ver, otra vez no alcanzo a captar, perdón, disculpa. Que H a la temperatura de bulbo húmedo en 2 era igual a HG2. ¿H a qué temperatura? A la temperatura de bulbo húmedo, la de 35. A ver, Lo que, Jesús, ¿tú entiendes no sé lo si que me dice? confundí. A ver, Jesús, que nos ayude a Sí, esa es traducirlo. la misma duda que yo también tengo, profesor, porque no me dan TG2 para determinar la entalpía número 2. lo que, lo que ellos quieren decir, profe, es que TW2 equivale a una entalpía HG2 en el equilibrio y ellos dicen que TW2 es igual a HG2, ¿no es así? Con TW2, sí, es correcto lo que dice tu compañero. Con TW2 tienes la entalpía de la mezcla. O sea, lo que... A ver, lo voy a poner aquí con rojo y lo voy a poner aquí al centro. Esta HG2 te permite con, digamos, aquí estaría TW2. ¿Ok? Pero TG2 sería diferente. Entonces, yo lo que sí puedo hacer es decir que HG2 es H de saturación a TW2. Entonces, a mí me dan la temperatura de TW2 y yo voy a poner punto 24 más punto 45 de YA de saturación a TW2 más 597.33 de la humedad absoluta a TW de saturación a TW2. O sea, esta es HG2, sería H, pero también yo puedo decir que es, en lugar de esta, es punto, o sea, este valor es el mismo aquí porque es isoentálpica la saturación. Ese es el criterio de que HG2 sea este valor. Pero HG2 como tal es punto 24 más punto 45 de la YA2 a TG2. O sea, esta es punto 24 más punto 45 de YA2. No la de saturación a TW2, sino a TG2. La YA2, la que se obtiene de la humedad con la que está saliendo, que es muy cercana a la de saturación, porque este punto y este podrían estar muy cercanos, TL2 y TW2. Entonces, con HG2, que lo despejan de la ecuación, con ese valor ya calculan TG2. A ver, lo hacemos numéricamente para que no... Sí, por favor. A ver, este ya lo entendiste. Ya, ese ya. Entonces aquí lo que tienes que, con TW2, debes de encontrar el valor de HG2 que encontraste en el cálculo previo, arriba, y lo tienes que interpolar. O si tienes la gráfica, simplemente lo lees. Es más, con TW2 como dato, ya directamente, es que sí se da como dato, ¿no? Profe, Sí. es que esa era mi pregunta, que si TW2 lo tenemos como dato. Eso es lo que
aquí debe decir el problema. Ah, pues Sí. está. Según yo sí está como Sí, dato. profe, lo tenemos como 30. 35 grados. Con ese dato de 35 grados Celsius, yo encuentro Hg2. Calculando la humedad de saturación, porque se trata de que Hg2 se satura diabáticamente, entonces por eso TW2 se encontraría, si tengo el dato, simplemente, si tengo el dato lo sustituyo y calculo la presión de saturación a 35 grados Celsius. A ver, calcúlenlo, es que como no tengo ahorita aquí los números, pero la clase pasada sí la teníamos, ¿no? Me los dictan y ya lo pongo. A ver, recuérdenme cómo resolvimos el ejercicio. Primero, con la humedad absoluta, la humedad relativa, sacamos la presión parcial y con ella la temperatura de rocío. Y luego ya podemos calcular TL2. Y con la temperatura del bulbo húmedo podríamos calcular Hg2. Entonces ya tendría yo eso allá arriba. Aquí, ya tengo este dato. Si yo sustituyo valores aquí. A ver, Isaac, y ¿quién más está haciendo el cálculo? Que me den Hg2. Ya tengo ese valor. A mí me dio 33. Y también tengo Hg1. Entonces ya tendría yo Q. A ver, Hg2, ¿cuánto me da? A mí me da de 34.94, profe. 34.94. Bueno, a mí me dio eso. Y yo lo saqué de unas tablas que tenía a 650. No, pero lo que tú, en este caso, como ya te da TW2, tú lo puedes, con 35 grados Celsius te pasas a tus tablas. Sí, de hecho. Y ya puedes calcular la humedad de saturación con la presión de saturación que te está dando, poniendo como 650. O sea que este dato, pues no es complicado de obtener, ¿verdad? O sea, aplicando las tablas sería, busco el valor a 35. A 35 grados Celsius, que son a 35 grados 5.629 pascales, ¿no? Sería 5.629 pascales menos 5.629 pascales por 0.622, porque es la de saturación, y aquí nada más lo único que pongo es 650, entonces 360 pues 101.325, y sería esta humedad. Entonces la humedad a esa temperatura y la entalpía, ese resultado, ¿cuánto salió? Sí, profesor, concuerdo con mi compañero, me da de 34.8911. 34 punto ¿qué? A mí 8911. 89, 34.89. Esa sería Hg2. Ah, pues aquí yo tenía puesto 34.94. Oh, no. 34.89. ¿Y Hg1 cuánto la calcularon? Aquí se calcula la humedad absoluta. ¿Cuánto salió la humedad absoluta?
de 0.04321. 0.04321. ¿Y la HG1 cuánto? HG1 a mí me da de 56.37. 56.37. GS, ¿cuánto le salió también este valor? A mí GS me salió de 2.201 kilogramos por hora. 2.201 kilogramos por hora. ¿Sí, alguna pregunta sobre eso? Sí, yo, profe, ¿me puede recordar cómo se saca GS? GS, tengo GB1, con la ley de los gases ideales y considerando 70 grados Fahrenheit, ya tendría yo el número de moles. O sea, obtengo el número de moles, PGB1, entre RT, y el número de moles ya lo tengo, y lo igualo a GS por 1 entre el peso molecular del inerte, que es 2897, más Ya1 entre el peso molecular de A, y de aquí despejo GS. Ok, muchas gracias. O sea, esa es la... Inclusive no necesitaría uno un formulario, ¿verdad? Precisamente tú lo puedes deducir y sin problema lo despejas. Y aquí pones 2897, aquí 1802. ¿Y cuánto les da GS? 2201. Y ya tendrías Q. Ahora ya tienes TL2. TL2 es lo que sí ya tienes. Ahora recuerden que aquí arriba ya habíamos dicho que LAM era 1.6 de LAM mínima. Entonces esto lo simplificábamos y dijimos que TL1 sería TL1 máxima menos TL2 entre 1.5 más TL2. O sea, de ahí calcularíamos TL1. ¿Cuánto nos dio? Ese cálculo también lo hicimos la pasada clase. A tele máxima la obtienen con HG1, pero HG1 ya la tenemos. Profe, ¿y siempre va a ser con eso? Es que la línea es cóncava hacia arriba, la desaturación. Entonces la línea dependiente, o sea, es esta. ¿Sí la ves? O sea, la única, no hay ninguna posibilidad. Como es cóncava hacia arriba, cuando hablas de enfriamiento, puede ser tangente. Entonces, en cualquier caso, se quiere que se trace todo el diagrama y que representes en este caso la línea, que la representes, aunque ya sabes que es el valor de saturación a HG1. Profe, Sí. yo sigo teniendo una duda en el cálculo de TL2. Ajá. Porque la vez pasada había puesto que el cálculo de TL2 era la temperatura de la TDP1 menos 15 grados, debido a que viene en el problema como una condición sobre ello. En este caso no es dato, ¿sí? Porque yo ahí pongo que es 15, no. Es que el párrafo dice así: el agua fría se alimenta con un caudal del 60% mayor al flujo mínimo necesario y una temperatura 15 grados Celsius por debajo de la temperatura de rocío del aire que se alimenta. Entonces la puse mal.
Ante mal el dato, ¿no? Justamente esa es la duda que tengo, nada más. Entonces aquí está mal y, a ver, léemelo otra vez. Dice que se alimenta con una temperatura de 15 grados por debajo de la temperatura de rocío. Esto sí lo pusimos la clase pasada, o sea, ahorita no sé por qué puse eso. Sí, dice una temperatura 15 grados Celsius por debajo de la temperatura de rocío del aire que se alimenta. Entonces, así está mal como está puesto arriba. Y TDP1 sería la temperatura de rocío, que ya dijimos que se calcula como se calcula, ¿no? ¿Cuánto salió la temperatura de rocío? 43.5. 43.5. 43.5. Entonces, con 43.5 calculo TL2, ya la puedo sustituir allá. Entonces ya tengo Q, ya nada más lo único que me falta despejar es, si ya tengo TL2, ¿me faltaría TL1 o la tengo como dato? Tenemos que encontrar TL1. O sea, no la tengo, entonces la tengo que despejar. Exacto. Ya tengo TL1 máxima, pero me falta TL1. No, pero como ya teníamos el valor de GS y las entalpías, podemos calcular Q, ¿no, profe? Pero tengo LA. LAM sí la tenemos como... Ah, no, nos falta LAM. Falta despejarla, ¿no? A ver, ¿qué me falta ahí? ¿O qué falta ahí de calcular? Profe, pero no podemos igualar la condición para poder sacar TL1. No, TL1 es la temperatura en la base de la columna. Y Sí, por eso. no tenemos ningún dato. La despejaríamos. No, pues ya la calculamos con el que se utiliza el 60%. Sí, por eso con esa condición podemos despejarla en la ecuación. Como ya tenemos TL1 máxima menos TL2, con TL2 43.5 te da TL1, ¿cuánto da? O sea, una vez que tengas TL2 puedes calcular TL1, ¿no? Si tengo 43.5 y TL1 máxima, ¿cuánto fue? Ya lo tenemos, ¿no? O sea, TL1, ya tenemos TL2, ya tendríamos TL1, ¿cuánto le sale? O sea, lo tendría que sustituir yo aquí en esta ecuación, ¿no? TL1 máxima sería... ¿Cuánto me da TL1 máxima? Es 1.6, ¿no, profe? No 1.5. Sí, claro. O sea, ese es el 1.6. Es 1.6, no 1.5. Aquí va. 1.6. 1.6. Bueno, aquí le pongo un tache y pongo 1.6. Pero TL1 máxima, ¿cuánto fue lo que se obtuvo?
con HG1. Si tenemos el valor, con 56.37, interpolando, ¿cuánto da TL1 máxima? Porque ya sabemos que es el valor de equilibrio, ¿no? El de saturación. Sería TW1. TL1 máxima sería igual a TW1. ¿Qué pasó? A ver. Resultó interesante esto. Ya es como que todo está cuadrando, ¿no? TL1 máxima, ¿cuánto es? ¿Alguien si tiene el valor o no? A mí me da de 44.3, profe. La temperatura TL1 máxima. 44.3. Y ya haciendo el despeje, ¿40 y qué, perdón? 4.3. 44.3. Y ya haciendo el despeje, TL1 me da de 38.3. 38.3. Y ya, ¿Profe? ya le puedo sustituir TL1 y TL2 y ya puedo calcular LAM. Profe, Sí, entonces, la TL1 máxima se saca con la HG1 de las tablas. o sea, se puede interpolar en la gráfica, o se debe interpolar en la gráfica, o lo puedes hacer numéricamente. Si tienes los valores previos de la entalpía, que ya la calculaste. Sí se puede hacer de esa Ok. manera, pero no de las tablas directamente, porque ya ves que ahí no trae la entalpía, porque la entalpía depende de la humedad absoluta, y la humedad absoluta pues está involucrada en la presión de operación, la que no viene en las tablas. Ok. Entonces ya lo que ya puedo obtener después de todo esto, sí ya puedo obtener TL1 y ya puedo hacer el cálculo de la cantidad de agua que se está alimentando. LAM, ya la despejo. Si ya tengo TL1 y TL2, pues ya nada más despejo LAM. Y las preguntas, ya nada más hay que ver cuáles son las preguntas, pero pues ya está resuelto, ¿no? Sí. O sea, ¿qué capacidad que debe tener la bomba que alimenta la columna de litros por minuto? Nada más lo que tengo que hacer es despejar al caudal y lo convierto a volumen con el volumen específico si quiero ser muy elegante. Y si no, lo considero que el CP la densidad vale 1, ¿verdad? Que no va a haber error en eso. Y ya lo convierto a litros por minuto, que sería la manera en que llego a comprar mi bomba a la tienda, ¿no? Al lugar donde se compra. Entonces, la primera pregunta, temperatura a la cual saldría el agua caliente de la torre. Profe, una última pregunta, bueno, a todos. ¿Cuánto le salió TL1 máximo? 44.3, tu compañera me dio ese dato, que fue el que puse ahí en el pizarrón. 44.3, ok. Es que yo lo hice gráficamente y a mí me dio más elevado, profe. ¿Cuánto es HG1? HG1 lo calculamos, ¿no? Sí. HG1 era bueno, yo tengo de 56.37, no sé qué valor tengan mis compañeros. 56.37. Y la humedad absoluta es .04321, ¿verdad?
y la temperatura TG1, no. TG1 52 grados Celsius. Entonces, con 52 grados Celsius y esa humedad absoluta, ¿sí te coincide, les coincide ese valor de HG1 con el que tiene su compañero o no? Aquí en la calculadora sería ya con la humedad YA1 que tenemos ahí, que no sé si esté bien el dato, Profe, .04. Sí. pero la humedad es de 0.07084, ¿no? Porque la otra es la de, la que utilizamos para sacar HG2. Sí, el valor de ya 1 si es de 0.07, bueno, a mí me dio de 0.0707, ustedes de 0.8, ¿no? No, aquí lo que me dijeron es .04321. Ajá, pero esa es la de saturación para sacar la HG2. No, pues está mal entonces. No. Porque lo que yo tendría que hacer es, con PA1, calculo YA1 testada. Sí. Esa no tiene discusión. Y el valor que me dieron ahí, .04321, y con eso se calcula HG1. Bueno, entonces esa guía 1, profe, que le dieron está mal. Yo también tengo la de 0.07. Sí, es Sí, yo esa, profe. igual. Sí, yo también, profesor. Entonces este dato está mal. Sí. Entonces, Ese valor que le dieron es para YA2. Más bien es YA2. pero YA2, ¿por qué YA2 me dieron eso? Sí, para YA2, pero saturada. YA2 saturada, sí, la TW2 me da 34.89, pero HG2. Ajá. Nada que ver con la otra. Entonces aquí lo que sí es, esta por .65 es el valor que se mete y les da ¿cuánto dicen? .0. 0.7 a mí, pero a los demás creo que les da 0.8, ¿no? Sí, a mí me da .07084. Sí, igual. 0.084. Y ya con ese da 5637 HG1. Sí. Sí. Ok. Y a mí gráficamente TL1 máxima me da de 53. 53 y nosotros ¿cuánto tenemos aquí? 44.3. O sea, con HG1, con .07084. Sí, es que esa yo la obtuve interpolando. Con .07084 te debe dar 5637 la HG1. Ajá, y de ahí yo ya entré a tablas y obtuve la temperatura de W1. Bueno, sería sí, W1, que es igual a TL1 máxima. Ajá. ¿Cuánto te da? Y yo obtuve 44.3. Mi compañero dice que él obtuvo un valor más alto, pero gráficamente. Entonces déjeme checar si hice bien la interpolación. Sí, con esa entalpía es como debe de resultar, pero no tengo la tabla. A 650, que es la que necesito. Tú tienes la tabla ahí, por favor, Jesús. A 650 milímetros de mercurio, la que me dé la entalpía me da 5637. ¿Qué temperatura le corresponde?
Y lo que están dando aquí como resultado de TW1, me dicen 44.3, entonces habría que sustituir ese valor. Ajá, ok. Tendríamos que poner que HG1 es 5637. La entalpía de la mezcla es 56. Entonces habría que leer T con 56 la desaturación. Y el que me dio, ¿cuánto? HG1 5637. Uh-huh. Todo está bien, 44.3, el dato que está ahí. Sí. Le digo que yo la hice con tablas, pero para la tabla yo creo que ocupé los mismos datos que Jesús utilizó para la gráfica. Entonces, más o menos sí. Ok. Sí. Ok. Sí. Sí, gracias. Bueno. ¿Me Entonces, podrías volver a enseñar la gráfica, compañero, de favor? o sea, en este caso el dato que alimentamos es 56.37 aproximadamente, ¿no? O sea, va del eje de las Y a leer el de saturación. Es una interpolación gráfica esto. Y la interpolación numérica es con dos valores que tengas, los interpolas, ¿no? Una interpolación lineal. Entonces fue de 44, ¿verdad? Dijeron. 44.3 es lo que yo escribí aquí en el pizarrón. 44. Ok, para yo revisar mis datos entonces de la curva de equilibrio. Ok. Sí, 44. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, aquí la última pregunta dice capacidad del extractor, considerando que el aire saldría con una humedad relativa del 94%. Por cierto, gracias compañero por la gráfica. Entonces, de la última pregunta, aquí sí hay un dato adicional, ¿no? Que sería la humedad con la que sale. ¿Y para qué nos darían esa humedad relativa? La entalpía con la que sale
el aire. Sería Hg2. Ya la tengo como dato. ¿Alguien ya sabe cómo se hace ese cálculo? Que nos lo explique, por favor. ¿Cómo haríamos ese cálculo? A ver, ya están todos en el mismo, con la misma idea. A ver, voy a borrar. Pues no estoy seguro, profe, pero por decir, no están dando una humedad relativa. Tendríamos que volver a calcular todo. O sea, referirme a todo sería sacar una nueva guía de saturación con esa humedad relativa para poder tener un nuevo G1 para poder calcular un GB2 nuevo al 90%. No. Así como lo dices, como que no suena bien. Yo lo que digo es, bueno, dice que calcules GB2, ¿no? Sí. Esa es la pregunta. Ujú. A ver si estoy en lo correcto. Y dice que son estándar, o sea, pies cúbicos a 70 Fahrenheit y una atmósfera. Ujú. Esa es la pregunta. En pies cúbicos por minuto. Ujú. Entonces, lo que necesitas es G2RT entre P. Es, digamos, Ujú. PGB2. Entonces, aquí necesitas G2. Entonces, G2 sería igual a GS, 1 entre el peso molecular del inerte gaseoso, más, sería Ya2, ¿no? Ujú. Entre el peso molecular de A. Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto vale la humedad? Pero yo tengo mi dato de Hg2. Ya la conozco. Y sería 0.24 más 0.45 de Ya2 por Tg2. Como que en este caso la pregunta orienta, ¿no? Para que 597.33 por Ya2. Entonces, aparentemente, lo lógico es despejar de aquí a Ya2. Profe, pero ahí me sale una duda. Me estaba dando otra condición que era que salió una humedad relativa del 90%, creo, algo así. 94%. Entonces, si la humedad relativa es del 94%, con esto, ¿qué puedo hacer? Sería PA2 entre PA0 a TG2. Ahora, si yo de la entalpía ya directamente puedo despejar, o está sobre especificada, o está mal planteada la pregunta porque tiene un dato que sobra. También Profesor, eso, sí. TG2 serían 70.
grados TG2, límite o estoy mal? no, Es que tengo esa TG2, duda. TG2 no es dato, ¿no? ¿O sí? Lo que sí conocemos ya, de acuerdo a lo que acabo de borrar, es HG2. Eso sí lo conocemos. Sí, profe. Inclusive, mira, no sé si guste, le leo la tercera pregunta. Ajá. Dice, la capacidad que debe tener el extractor de gases en condiciones normales, que es GB2, y por ciento de reducción de la humedad contenida en el aire alimentado que logra en la torre, considerando que el aire saldría de la torre con una humedad relativa del 94%. Entonces, este dato de la humedad relativa me da problema, ¿no? ¿Tengo Pues TG2 o no tengo TG2? no tenemos TG2. Por eso yo lo había analizado de que con esa humedad relativa, efectivamente, este... no, tiene razón, profe. No tenemos TG2, sí es cierto. TG2 se obtiene con la ecuación por el método de Micle. Ajá. Entonces, lo que yo puedo hacer es suponer el valor de TG2. Ok. O sea, eso lo puedo hacer. Yo supongo el valor de TG2. Sería suponerlo hasta que dé el mismo valor de HG2, ¿no? Pues yo entendería que la entalpía de Hg2 obviamente va relacionada con la guía de saturación. Entonces ya nuestra guía de saturación cambiaría por la humedad relativa que nos están dando. Ya no sería la misma Hg2. No, sí, esto sí no varía. Este dato, ¿cuánto vale? Ese ya lo tenemos. ¿Cuánto? 34.94. 34.94. Entonces ya HG2 ya lo tendría. Ahora, TG2 va a ser un valor muy cercano a TW2. Eso sí. No va a estar lejano. Y TW2 ya lo tenemos. Ok. Sí. Lo tenemos que ir a 35. TW2. Ya lo tenemos, ¿verdad? Sí, TW2 era de 35. Pues sí, es dato. Entonces, con TW2 puedo calcular HG2, pero la YA2 sería con TW2, YA2 sería la de saturación. Entonces, en lugar de TG2 sí pongo TW2, porque la cuestión esa de isoentálpicamente, ¿no? Pero la YA que tendría que sustituir sería la de saturación. Entonces, lo que puedo hacer en este caso es proponer el valor de TG2, un valor muy cercano. Con TG2 y punto 94 calculo la presión parcial, calculo la humedad de saturación, no la de saturación, sino porque no está saturada, o sea, le voy a poner un valor diferente, cercano pero no diferente, pero diferente. Entonces, el valor de TG2 lo estoy sustituyendo y hasta que me dé el 34.94. A ver, ¿cuál sería el algoritmo? Propongo TG2. Sería, Oye, profesor, no sé, tengo una observación, igual y como dice usted, es una lentejada lo que voy a decir. A ver, adelante, vamos a ver. La TW que tenemos era de 35. Es. Podemos ocupar la presión que tenemos de TW de 35, revisarla en tablas para sacar una presión leída como si fuera para saturado. ocuparla para poderlo ocupar con la humedad relativa.
Pero ya, si yo pongo 35 grados Celsius, ya calcularía la desaturación. Ya no sería 0.94. Bueno, sí sería 0.94 porque es el dato que me están dando, pero al poner 35 estoy tomando el dato. No me debes, si me sale bien, quiere decir que está algo mal, ¿verdad? Pero no debe salir porque TG2 debe ser menor que TW2. Siempre. Ligeramente diferente, pero sí debe ser diferente. Bueno, Y la porque YA, cuando tú pones aquí TG2, TW2 y .94 ya es falso, porque está mal. Porque cuando es 35 grados Celsius, debe ser 1, porque es la temperatura de bulbo húmedo. Entonces le tienes que poner a fuerza un valor ligeramente más pequeño. Y con ello te va a salir una YA2 ligeramente menor a HG2. Ligeramente menor a la de saturación, vamos, porque es 0.94. Pero estás proponiendo el valor y ya checas contra HG2. Eso sí. Ok. Ok, profesor. Bueno, gracias. Entonces ya estaría resuelto ¿no? En principio, ¿o alguna otra pregunta? ¿Sí quedó todo bien? ¿Quién estaba preguntando? ¿Ilse? No. ¿O quién? Torres Tenorio, ¿tú ya resolviste todas tus dudas? Sí, profe, nada, tenía duda ahí en temperatura de Tele2. Pero ya, muchas gracias. Profe, ¿alguien podría repetir cómo se saca TL1 máxima? A ver, otra vez la pregunta. Que si me puede repetir cómo se saca TL1 máxima. Que TL1 máxima debe estar en la gráfica. En la gráfica es cóncava hacia arriba. Y aquí tienes HG1. Entonces, esta necesariamente es TW1, porque es el punto donde se satura y se satura diabáticamente. Entonces, en la parte intermedia, la humedad no es la de saturación, sino va a ser ligeramente menor. Pero aquí sería la de saturación, por eso es que tú podrías poner HG1, sería la de la humedad de saturación a TW1, y con ello ya calcularías HG1 en ese punto en particular, que es TW1. Ahora, ¿cuál fue la pregunta que me hiciste? Perdón, ya se me... ¿Cómo se sacaba TL1 máxima? Es que me perdí después de sacar el calor. O sea, TL1 máxima sería el valor que tendría, aquí estaría HG2, aquí estaría TL2. Entonces, no hay valor más grande que el que corresponde al cambio de entalpías con respecto a lo que es HG1, HG2. Este valor TL1 máxima se genera cuando reduces la cantidad de líquido. Y la posibilidad para que se logre lo que tú quieres, reducir de HG1 a HG2, es el valor de TL1 máxima. O sea, lo que estamos viendo es con la línea de operación. Y la línea de operación debe cumplir el intervalo de HG1 a HG2. Porque el aire, decimos que es el protagonista, o sea, la razón de ser de que tú construyas esa torre o que fabriques esa torre, tienen que cumplir con el requisito del cambio que se quiere de la fase gaseosa, o sea, que se le quite esa humedad al aire que se alimenta. Entonces, tu requisito es este. Entonces, tú lo puedes lograr con cantidades diferentes de líquido, desde lo que sería infinita hasta la que fuera la mínima.
La infinita quiere decir que TL1, o sea, saldría como se alimentó. El agua, si es muchísima, es una cantidad infinita, saldría con la misma temperatura. Entonces, conforme va reduciendo la cantidad de líquido, la temperatura de salida del agua o del medio, que el condensante, digamos fuera agua, fuera metanol o lo que fuera, entonces se va incrementando esa temperatura. Pero ya no lo puedes reducir más porque el valor del equilibrio ya hace que ya no pase nada, porque este es un proceso de manera natural, es adiabático. Ocurre que metes todo, pero internamente no haces ningún otro cambio. Todo lo que permanece constante es la presión y temperatura del sistema, o sea, la saturación. Entonces eso es lo que te tiene que traer consigo, que la temperatura de la fase gaseosa no va a sobrepasar la temperatura de bulbo húmedo de ese aire no, aquí sería TW1, sería TL1 máximo. Pero el que está TL1 es la de abajo, no, sí es la salida, está bien. O sea, se va a reducir, o sea, perdón, en este caso va a aumentar porque se va disminuyendo la cantidad de líquida. No sé si te parezca lógico lo que te estoy diciendo. Sí, profe. O sea, tú vas a hacer el mismo trabajo. Entonces, la columna no está construida. Pero si estuviera construida, tendrías que observar ese fenómeno, ¿no? O sea que conforme reduces la cantidad de líquido, se va a incrementar la temperatura a la salida. Pero lo que te dice la teoría, de acuerdo al equilibrio, es que una vez que se alcance la saturación, ya no va a pasar de ese valor. Y ahí está esa línea, que teóricamente es lo que deberá de ocurrir. Y va, Sí, profe, muchas gracias. conforme vas disminuyendo la cantidad de líquido, pero en ese de Hg1 a Hg2 es tu constante, es el trabajo que tú quieres que haga el equipo. Eso es lo que no puedes cambiar, la necesidad que tienes de cambio de la entalpía de la fase gaseosa, porque ese es el objetivo del equipo, cambiar, deshumidificar con esas condiciones. Ese cambio es el que tú quieres de esa cantidad de fase gaseosa que vas a alimentar. Y el que puede variar es el líquido, que es el vehículo con el cual se lleva a cabo ese enfriamiento o esa deshumidificación más. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yo, profe, a TW2 nosotros sacamos HG2, pero de tablas, ¿no? No de la gráfica, porque Hg2 no es la variable que se grafica. Hg2 depende de la presión de operación. Esa gráfica tiene como parámetro la línea, la presión. Aquí está metida la presión. Varía la temperatura, la entalpía, pero la presión es como un requisito a 585, a 650, a una atmósfera, etcétera. ¿Cuál fue la pregunta que me hiciste? A ver, otra vez, que si yo podría, ¿qué? Que si yo podría sacar Hg2 con TW2 de tablas, bueno, con tablas a la presión de 650. Claro, pero digamos, ¿quién es el huevo o la gallina? ¿Quién es primero, no? Entonces. Ok, o sea, sería como lo equivalente a sacarlo de gráfica, ¿no? Sí, pero la Hg2 sí tiene un valor en la saturación. O sea, en la saturación es TW2, pero la Hg2 la satisface en diferentes saturaciones del aire, de la fase gaseosa, ¿no? No sé si eso. O sea que puede tener Hg2, pero su cantidad de humedad no sería la de saturación. Cuando está saturado, el aire sería TW2.
Eso es lo que nos está diciendo. HG2 constante solamente sería TW2 y exclusivamente, solo y exclusivamente en la saturación a esa presión. O sea, este dato es TW2, En la parte, antes de llegar a ese, hay la humedad. Aquí, en este caso que estás aquí, esa es la fase gaseosa, no es la fase líquida. Lo que tienes aquí es tu línea de operación donde está presente la fase gaseosa y la fase líquida y se ponen en contracorriente. Digamos, la fase líquida entra fría y sale caliente, y la fase gaseosa entra muy energetizada con mucho vapor, pero va disminuyendo. Y la línea de operación representa el contacto entre las dos fases, cómo varían a lo largo de ellas. Y ya la línea de saturación ahí es justamente que el aire estaría saturado en el momento en que se llega al equilibrio. Por eso la línea que representa TL1 máxima es con LAM mínimo. ¿Qué te parece? Ya estamos empezando a enloquecer, ¿eh? Esa es justamente la abstracción de nosotros como ingenieros químicos del mundo micro y el mundo, digamos, los niveles de macro y micro, ¿no? Desde los átomos hasta lo infinito, y justamente nosotros trabajamos en medio. Entonces, por eso es que podemos, digamos, la ingeniería química, su teoría, las bases que tiene son teóricas y va hacia los micros universos y tratar de entenderlo, pero nuestro trabajo es más hacia lo que le llaman la mesoescala, o sea, la parte intermedia entre lo micro y lo macro. Esas son abstracciones. Eso es como un mundo difícil de precisar, pero es una abstracción, y ese es algo cuya nuestra mentalidad como ingenieros químicos pues trabaja en ese sentido, a diferencia de otras profesiones. Nos educa la mente o nos acostumbra a manejar esas dos escalas. Y tenemos que entender en la gráfica eso, tratarlo de entender, ¿verdad? Porque también lo puede empezar uno a enloquecer, ¿verdad? Pero ya cuando empieza a entenderlos, pues ya puedes proponer diferentes métodos para resolver justamente un problema, y eso te debe de favorecer para entender los macro problemas. O sea, es una discusión abstracta. ¿Alguna otra pregunta? Profe, y para sacar LaV2 es con LaM, pero ¿cómo se hace? Con recuerda que es cambio de masa a volumen, y es fase líquida, entonces eso es con la densidad del agua. En este caso si es agua, y si fuera otra sustancia también, pero todas, en general los líquidos andan alrededor de 1, ¿no? Nada más el que tiene mucho es el mercurio, que sería líquido, que tiene 13, pero casi todas las demás, bueno, una vez a alguien se le olvidó que, por ejemplo, el ácido sulfúrico fumante tiene el doble de densidad, ¿no? Bueno, les voy a platicar nada más esto, porque pues no puede uno dejar de recordar vivencias que le tocó a uno, ¿no? Yo me enteré que una vez hubo un accidente en una fábrica que fabrica jabones, inclusive, que tenían un tinaco donde así elevado, donde guardaban agua, y ahí ponían el agua, como una reserva, de cuenta un tinaco, un tinaco, pero en este caso una reserva de agua, y era grande, o sea, había bastante agua, y había una alberca donde se tenía el agua y ahí llegaba. Entonces ese estaba a un ladito de lo que sería ese recipiente, esa pila, pero es una pila industrial, vamos a llamarlo. Entonces
en alguna ocasión llegó una pipa para suministrar ácido sulfúrico porque se requería, ¿no? Entonces era una pipa que quería vaciar el ácido sulfúrico. Entonces, le dijeron, no, pues ahorita no tenemos lugar para que lo vacíe. Entonces de repente alguien dice, oye, ¿por qué no ocupas este tinaco? Pues ahí está el recipiente, pues no hay ningún problema. Y sí, dice, bueno, pues ok, ándale. Y lo subieron y lo bombearon y lo dejaron ahí, pero resultó que la construcción se desparramó, se quebró, se cayó el tanque, se vació el ácido sulfúrico en la pileta que había de agua y había quienes se cayeron ahí, justamente cuando ocurrió el accidente y tuvieron problemas porque se quemaron, ¿no? ¿Y por qué se cayó en este caso, el tanque elevado de almacenamiento del agua? Pues porque se les olvidó que la densidad era de 2. Entonces, estaba diseñada ese soporte, lo que tenía ahí de estructura, para manejar nada más agua. No tenía un factor de seguridad de mínimo 2, de que pudiera doblar el peso, que fuera el doble. Y entonces se cayó, se rompió. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Y aquí cuando me lo platicaron, pues dije yo, oh, qué barbaridad, pero sí ocurrió eso. O sea, que a mí me dijeron que eso fue lo que ocurrió, un accidente de ese tipo. Y que el olvido o la distracción fue que no consideraron, en este caso, que la densidad era del doble. Y si ustedes ven la densidad del ácido sulfúrico, pues sí es del doble. Pues ahorita que te decía yo de ese tema, pues me acordé de ese detalle de un accidente que hubo en una planta, por no respetar que el recipiente donde se guardaba el agua, pues no se puede utilizar para cualquier otra cosa. Aunque tenga el material acero inoxidable, pues no se puede. Porque hay que ver la estructura, otras cosas. Pues a veces tomar una decisión, pues tiene sus consecuencias. ¿Qué te parece ese detalle? Entonces, en este caso para el agua, pues el volumen específico es agua, entonces es 1, ¿no? 1 kilo, 1 litro. Entonces, de acuerdo a eso, harías la conversión de masa a volumen. Densidad es igual a masa entre volumen. ¿Ok? Sí, gracias, profesor. Ok. Como se acuerda uno de tonterías, ¿verdad? Pero bueno. A mí me impresionó mucho cuando me lo platicaron, ¿verdad? Ya tiene muchas cuando lo platicaron. Y hay otras cosas pues, que me ha tocado vivir, ¿verdad? Pero ahorita no es el caso. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, ¿alguna otra cosa que tengan en mente? ¿Algún otro ejercicio? Bueno, pues nunca van a faltar hacer más ejercicios, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta que tengan sobre deshumidificación, enfriamiento, lo que sea? ¿Alguno de los otros ejercicios que les mandó su compañero de los exámenes que se habían aplicado el pasado semestre? ¿No han resuelto ninguno? Ahorita son las 12:30. Ya nos echamos 2 horas. ¿Qué hacemos? Lo podemos continuar una hora más si quieren, o tenemos otra cosa que hacer, me dicen. A las 2 sí es la hora que yo tenía programada para concluir, entonces tenemos ese tiempo. ¿Quieren que lo aprovechemos o ya con esto es suficiente? ¿Tienen alguna pregunta de uno de esos exámenes? ¿Quieres, los tienes a la mano? Ya los tienen ustedes, ¿no? Se los enviaste, Sí. ¿verdad, Jesús? Sí, profe, ya me los envió Jesús. Bueno, digo, en el grupo en el que yo estoy, sí. No sé en su otro grupo si ya se los envió. No, sí se los enviaste a todos, ¿no, Jesús? Jesús no nos responde, a lo mejor se
Se nos escapó. ¿Allá andas, Jesús? No, no anda por ahí. Sí está conectado, profe. Sí, Bueno, se no nos sé envió. si alguien del otro grupo, digo, yo estoy en el de recursadores, si alguien de su otro grupo nos puede confirmar si les envió los exámenes. No. No, pero que tuvieran alguna duda de uno de esos ejercicios que quisieran que los pusiéramos ahorita aquí. Pues este ejercicio está picudo, ¿verdad? Este examen que estuvo, tiene sus detalles. Y hay que... Ajá. Ok, no hay problema. No, lo que pregunto es si les enviaste los exámenes del pasado semestre que... Ok. Y nada. Bueno. Profe, Sí, adelante. ¿cuándo es efectivamente el examen? ¿Sí lo va a hacer el día martes, profe? Pues no logré terminar ahorita todo lo que tengo que programar. Voy a ver